Bueno, muchas gracias, Sol, por este tiempo, esta oportunidad que me das de conocer a la red, de que puedas hablarnos un poquito de esta colectiva. Y pues ahorita acabamos de ver a Rosa y pues desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero te agradezco infinitamente esta oportunidad y mucho gusto. Mucho gusto, Isabel, gracias por la invitación. Y sí, pues nos parece súper interesante que se generen estos vínculos por las redes y que podamos compartir experiencias y contarte un poco cuál ha sido el trabajo de todos estos años de gestoras en red y cómo hemos ido creciendo. Y que Claro. nos encanta vincularnos con mujeres de todos los territorios, así que felices. Muchas gracias. Ustedes están en Chile y bueno, exactamente ¿en qué ciudad? Claro, nosotras estamos en Santiago de Chile, las articulaciones las hacemos como desde acá, pero tenemos vinculación con varias compañeras de otros territorios, trabajamos muy codo a codo con gestoras en Red Uruguay, donde tenemos unas socias con las que hemos colaborado muy bien, y también en Perú, Colombia, Argentina, tenemos varias relaciones, entonces nos vamos moviendo un poco desde distintos lugares desde Latinoamérica. Wow. Bueno, Sol, me gustaría que me hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Sol Frugone? ¿Se pronuncia bien así? ¿Frugone? Sí, Sol Frugone. ¿Quién soy yo? Soy artista visual, nacida y criada en Santiago de Chile, estudié acá. Ya llevo varios años de trayectoria, más de 20. Wow. Y bueno, mi trabajo va desde las artes visuales, pasa por la instalación, un poco del arte conceptual, la fotografía, distintos soportes, pero mucho de mi trabajo se ha generado en la vinculación con artistas y artistas, digamos, y generando colectivas desde el año 96 que he estado como vinculada a generar colectivas, muchas de las cuales con un corte de género, digamos, mujeres, y otras, digamos, multidisciplinarias que también son parte como de mi recorrido en la gestión y en la producción de actividades culturales, también desde el 2012, así que llevamos ahí un tiempo haciendo como, no solamente como profesional de las artes Claro. visuales, sino que también desde la gestión y la producción cultural. Wow. Wow. Así como resumen. Y me estás contando que tienes un proyecto específico, una asociación. Claro, como te cuento, digamos, desde que salgo de la escuela y me vinculo con otros o tres, generamos diversas colectivas con amigos, amigas, y la más importante, que la que ha marcado, digamos, un poco mi trayectoria, es Red Cultural Necoe, que comenzó siendo un colectivo interdisciplinario entre artistas visuales y músicos y diseñadores, al cual me invitaron a participar porque se creó, digamos, por un artista visual, Alfredo de Venecia, y un músico, Angelo Piratini. Me invitan a participar y esto se empieza a generar como un colectivo con personalidad jurídica para operar en el territorio nacional y sacando adelante diversos proyectos que tenían el interés, digamos, de generar espacios de gestión y producción artística, específicamente en las artes visuales y la música, y así generamos espacios de difusión, espacios de trabajo y residencias artísticas en varias regiones de Chile, Santiago, Valparaíso y Maule, y seguimos trabajando al día de hoy. Todavía seguimos articulándonos y a partir de ese colectivo me fui generando también en el ambiente, digamos, de otras y otros espacios de gestión y creación de arte y fuimos estableciendo vinculaciones, ¿no? Y en ese recorrido, digamos, si cuento la historia desde mi lugar, conocí a Rosa, ¿no es cierto? Y empezamos a pensarnos colectivamente también a propósito de la reflexión de que detrás de nuestras propias gestiones estábamos siempre las mujeres gestionando, produciendo, y que teníamos ciertas similitudes de situaciones complejas como la invisibilización o la precarización de nuestro propio rol, o que nuestros proyectos estaban como siendo liderados por hombres, pero la que hacíamos todo el trabajo éramos nosotras y cosas así. Y en paralelo que Rosa estaba liderando un proyecto, digamos, de espacios culturales que la llevó a relacionarse con diversas colectivas y encuentros de activismo
más relacionados a la política en diversas partes de Latinoamérica. Y entonces ella también estaba al mismo tiempo pensando en esto, cómo nos articulamos las artistas, las gestoras, las productoras, y cómo relevamos más nuestros roles y cómo nos articulamos entre nosotras. Bueno, y en ese compartir de experiencias y de trabajo juntas, ella representando a otra organización que es el Frente de la Música Nacional, porque ella se vincula directamente más con músicos, siendo ella una artista interdisciplinaria. Dijimos, bueno, gestemos una situación, una forma de encontrarnos entre todas estas experiencias, entre todas estas mujeres y disidencias, y entre todas estas colectivas, y fue naciendo la idea de Gestoras en Red. Eso fue entre el 2014 y el 2016, hasta que presentamos un pequeño proyecto para hacer un encuentro, y ese encuentro era en Santiago de Chile el 2017. Nosotras con una expectativa de generar esta primera instancia, que la pensábamos un poco más pequeñita, más íntima, entre pares y gente que conocíamos. Bueno, pero la hicimos abierta y resulta que tuvo una llegada global y recibimos finalmente 180 mujeres de todas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica, para generar este primer encuentro de gestoras en red de mujeres y disidencia en las culturas y las artes, y que fue intenso, que fueron 4 días de trabajo en varios espacios culturales de Santiago, y como te digo, que convocó a una cantidad que no esperábamos, y tuvimos una solicitud aún mayor. O sea, nosotras teníamos una especie de presupuesto para poder contener toda esta situación, y realmente se nos fue de las manos, tuvimos que generar ollas comunes para poder alimentarla, y etcétera, etcétera, poniendo a prueba un poco nuestras mismas herramientas de gestión. Pero fue exitoso y fue muy, muy interesante lo que se produjo. Y desde ese momento hemos estado siempre trabajando, digamos, impulsando este proyecto, ya llegándolo a otros y a otras, para que vaya creciendo y se vaya como logrando algunos objetivos que nos planteamos en ese momento. Me parece súper interesante. ¿Y cómo es que se logra un apoyo para ese tipo de proyectos que van más en el activismo y que van más que dirigidos a las mujeres? Claro, nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Una es el activismo, otra es la investigación, sobre todo para el levantamiento de datos, ¿cierto?, sobre mujeres y disidencia en las artes y las culturas. Después te contaré cómo vamos ampliando esas mismas líneas de trabajo. También una reflexión, digamos, crítica sobre el concepto. ¿Se bloqueó? ¿Me escuchas? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Ay, discúlpame que se bloqueó. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hay una baja de señal y a veces se desconectan estas transmisiones, pero no me acuerdo qué te estaba contando. Bueno, ¿cómo se logra el apoyo a sí. centros? Y tú me decías que hay varias facetas, hay el activista, la investigación. Claro, y nosotras nos propusimos, digamos, esas varias líneas de trabajo. Dentro de esas líneas hay también aspectos críticos sobre lo que son las industrias culturales, sobre lo que es el rol también de las mujeres técnicas. Entonces tenemos como varias líneas de trabajo. Entonces, en términos de allegar recursos, esos recursos están asociados como a objetivos específicos. Entonces podemos, obviamente no vamos a financiar, no, está bien, son cosas que pasan en este mundo virtual. Así es. Y nada, como te decía, en el fondo, depende de lo que uno quiera financiar, nosotras articulamos proyectos que allegamos a través de nuestras propias organizaciones, en el caso de Rosa, ¿no?, el Frente de la Música Nacional, que está asociado a una fundación, y en mi caso, digamos, con este colectivo multidisciplinario, que tenemos personalidad jurídica y que operamos, digamos, como una organización territorial, ¿no?, como una organización que tiene como una correspondencia con sus propios socios, que somos todos artistas, y eso, ¿no? Vamos pensando de esa forma las estrategias. Y es una autogestión, porque ustedes no reciben ayuda o sueldo o de ayuda de un patrocinio del gobierno. O sea, ¿cómo? O sea, la gente que ayuda, que está ahí, ¿es voluntariado o cómo?
Sí, no, como te digo, la estrategia es mixta, de alguna forma, ¿no? Nosotras, como artistas y gestoras, tenemos también nuestros propios proyectos personales. Yo trabajo, como te comentaba, en la gestión y la producción de distinto tipo, por lo tanto, no es que solvente mi vida a través de este proyecto. Este proyecto no pretende, digamos, financiar los honorarios de quienes estamos detrás, sino que pretende básicamente gestar instancias, ya sea encuentros, que los hacemos cada 2 años. El primero que se hizo en Chile, después hicimos el 2019 en Uruguay y ahora vamos a México idealmente. Estamos viendo qué pasa con el contexto mundial. Entonces, esas instancias son las que, a las cuales nosotros les allegamos financiamiento, ya sea por proyectos que presentamos a fondos concursables específicos o hacemos colaboración, prestamos colaboración con distintas otras organizaciones de los mismos territorios a los cuales nosotros vamos, digamos, de alguna manera, y porque también tenemos socias ahí, ¿no? Porque todo esto es una red entre gestoras, ¿no? Y tú comprenderás que una red entre gestoras siempre hay múltiples manos que están operando sus territorios para ver por canje o por distintas estrategias, digamos, de cómo levantar la posibilidad de generar estas instancias. Y De hecho, los contactos en una red, esa es la riqueza, ¿no? Claro, claro. Y todo lo que son cosas que tienen que ver con la investigación, nosotros también presentamos proyectos específicos para financiar y para pagar los honorarios de las investigadoras, lo necesario, digamos, para hacer las publicaciones. Pero en el fondo no es que tengamos un presupuesto anual ni que recibamos honorarios por nuestra gestión, sino que básicamente funcionamos, como te cuento, en este plan maestro estratégico y vamos, digamos, disgregando proyectos que están vinculados a áreas de trabajo y así vamos gestando con otras personas, mujeres, disidencias, estos fondos que pudieran hacer que estos productos, que estas actividades se realicen, pero aún así, no sé, a Uruguay nosotras tuvimos que pagarnos los pasajes y todas esas cosas, no es que consigamos realmente que alguien esté detrás, digamos, financiando, porque finalmente el objetivo final de la red es un objetivo crítico, es un objetivo político, tiene un corte feminista, entonces no es algo que las instituciones que financian, digamos, se sientan a lo mejor muy representadas, pero al mismo tiempo nuestras investigaciones y nuestros levantamientos de información y la forma en que estamos como proponiendo soluciones a los diagnósticos que hemos realizado, son absolutamente financiables porque son súper concretos, súper prácticos y están aportando, digamos, datos duros y experiencias, digamos, concretas sobre la situación que estamos viviendo como Claro. artistas, como trabajadoras de las culturas, de las artes. Fíjate que encontré una descripción de eso, del objetivo, y me gustaría leértelo, aunque tú lo acabas de explicar. Dice, buscamos consolidar una red internacional de mujeres líderes, trabajadores de las culturas, de las artes, para desarrollar planes de trabajo colaborativos, acciones de incidencia, activismo cultural y generación de proyectos conjuntos, además de visualizar y apoyar con nuestro trabajo los movimientos de derechos humanos y justicia para todas las mujeres y organizaciones sociales afines. Yeah. Está súper completo, o sea, abarcan muchos ámbitos, o sea, lo que es, como dices tú, o sea, es político, es crítico, es cultural, es artístico, es colaborativo, están en la acción, están en las generaciones de los conjuntos, están en una visión feminista y de los derechos humanos de la mujer y de la justicia, o sea, y realmente con acciones, acciones, y todo esto que estamos platicando. Cuando tú dices que trabajan con investigadores, con sociólogos, buscan hallar también respuestas y soluciones de todas estas problemáticas y frenos, me imagino, ¿no, Sol? ¿Cómo nos puedes explicar un poquito más en detalle todas estas encuestas y que me decías que las amenas desde el 2018? Claro. Bueno, nosotras, como parte de nuestra forma de trabajar, como comentaba antes, en cada encuentro, en cada actividad, nosotras siempre, desde el principio, desde que se hizo el primer encuentro, aplicamos un cuestionario para que te inscribas. Y en ese cuestionario nosotras teníamos algunas preguntas clave que tendían a identificar situaciones laborales, situaciones sociales,
no sé, dedicación, digamos, de tiempo a las áreas artísticas culturales para poder tener datos de quiénes son las que están viniendo a nuestros encuentros, porque eso nos sirve también para tener un prediagnóstico de la situación en la que estamos como trabajadoras. Acotando además que trabajamos solo con mujeres y disidencias. Si bien nuestras actividades no son excluyentes, nuestro objetivo también muy, muy de corazón es visibilizar el trabajo de las mujeres en todas las áreas y en todas las disciplinas, por lo tanto nuestros equipos de trabajo son siempre mujeres y disidencias. Y dicho eso, digamos, empezamos, digamos, en todas estas actividades, que no fueron pocas, porque si bien son 4, o sea, son 3 encuentros internacionales que llevamos a la fecha, son más de 9 encuentros nacionales en distintas regiones de Chile, que Chile es un país muy largo, ¿no? Entonces pudimos ir llegando desde el norte, donde está el desierto, hasta la parte de, digamos, más fría, hasta Aysén, compartiendo con mujeres, artistas, gestoras, productoras, músicas, investigadoras, políticas, etcétera, 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 de los territorios, levantando diagnósticos, preguntándoles cuál es la situación que se vive en su región, cuáles son las problemáticas mayores, de qué manera también las vamos a solucionar, porque nuestro cuento era, ok, llevamos años escuchando diagnósticos, cada vez que nos juntamos, digamos, ay, ¿qué pasa esto, qué pasa esto, qué pasa esto otro? Pero bueno, ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ya lloramos, ahora después de llorar tenemos que hacer algo al respecto. Claro. Entonces siempre terminábamos con conclusiones que tuvieran que ver con qué, bueno, ¿y qué es lo que se necesita hacer para que esto cambie? Y en esos 9, 10, 12 encuentros obtuvimos todos estos diagnósticos y los allegamos a líneas de trabajo y de acción. Y volvemos a lo mismo, a líneas que son de acción política activista, donde es, ok, tenemos precarización, entonces hay que vincularse con los ministerios de la mujer, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Cultura, y ver por qué está pasando esto, qué se puede hacer al respecto, vincularse con otras colectivas de mujeres feministas que están haciendo este mismo trabajo y colectivos artísticos o gremios, organizaciones, para poder levantar en conjunto algún tipo de política cultural que vaya proponiendo una salida, digamos, legal. Pero al mismo tiempo, como entendemos que son procesos muy lentos y que tienen que ver con voluntades políticas, dijimos, bueno, pero mientras tanto nosotras, como redes, vamos a hacer algo al respecto. Y en ese sentido fueron nuestros procesos que vinieron después de realizar una investigación que creamos, digamos, el primer observatorio de articultura y género, con su primera actividad, que es el levantamiento de una encuesta, la primera encuesta nacional de mujeres y disidencias de las culturas y las artes de Chile, y eso se estuvo desarrollando durante el 2019 y principio del 2020, que estamos prontas a lanzar la información. Y entonces ahí trabajamos con especialistas, con sociólogas que pudieran hacer la investigación en profundidad y levantar todos estos datos. Y entonces a partir de eso nosotros ya empezamos a levantar primeros resultados y compartimos algunas láminas con caracterización, digamos, de estas trabajadoras que están allegadas a nuestras actividades y que pudieron contestar la encuesta a nivel nacional. Y por otro lado, por ejemplo, hoy estamos celebrando también el lanzamiento de una página web con otro grupo de colectivas de mujeres y disidencias que están relacionadas, que están levantadas, digamos, por gestoras en red, pero que se llaman de otra manera, se llama Red de Trabajadoras de las Artes. Estamos levantando una plataforma que pretende, en una primera instancia, hacer un gran catálogo de trabajadoras de las artes y las culturas con perfiles profesionales, para que después, para que después esta se convierta en una plataforma y bolsa de trabajo para que otros puedan contratar a profesionales, pero para que también puedan encontrarlas fácilmente, puedan ver sus perfiles y podamos también contratarnos entre nosotras y hacer equipos de trabajo de mujeres y disidencias. Voy a poner el censo y me retiro 2 segundos. Ay, no, qué pena. No, Dios mío, o sea, es que me cambio de recámara porque estaba en otra recámara y no, o sea, siento que estoy muy lejos del internet. Siempre me pongo al lado del wifi y esta vez estaba ocupada la recámara y bueno, discúlpame bastante, me da mucha pena. No, muchísima pena. A ver, vamos a poner las láminas. ¿Tú puedes compartirlo desde el tuyo? ¿Sí? ¿Yo puedo?
Sí. Vale. Yo no sé cuáles quieres. Pues mira, háblame un poquito de todo. Bueno, esto es lo que te comentaba yo de las primeras cifras que nos arrojaron las investigaciones del 2018-2019, pero son, digamos, previas, digamos, al lanzamiento que vamos a hacer ahora, que está mucho más profundizado. Pero inicialmente, cuando caracterizamos a las trabajadoras que contestaron esta encuesta, que fueron más de 1000 a nivel nacional, obtuvimos algunas cifras que nos parecían interesantes para hablar de la precarización en la que estábamos, ¿no? Que era por ejemplo, el 32% de la que habían contestado declaraban de alguna manera sostener los hogares, ¿no? Que de ella dependía, digamos, la economía del hogar. En contraposición a que, por ejemplo, un alto porcentaje, un 51%, solo tenían contratos temporales, ocasionales o por una faena específica, por lo tanto, no tenían continuidad o no recibían honorarios o sueldos, digamos, estables. Y entendiendo además que de todas las que contestaron, un 67 solo se dedicaba a la gestión o a las actividades artísticas. Entonces, todas esas cosas nos arrojaban, digamos, como la alarma de esta precarización que estamos viviendo, que estamos sintiendo, de la cual estábamos, digamos, como teniendo una especie de sensación, ¿no?, de precarización, pero que se constataba, digamos, con todas estas cifras, ¿no? Ahí 48% no tiene contrato, entonces que era un porcentaje alto, por lo tanto, toda la informalidad, todas las situaciones, ¿qué nos pasaba? Muchas de las que contestaban nuestras encuestas nos decían que ni siquiera les pagaban por sus trabajos culturales, sobre todo en los lugares fuera de los centros urbanos, y que lo hacían como un voluntariado, y otras que en el fondo tenían estos pequeños momentos por proyectos, 2 o 3 meses durante un año, que recibían una remuneración, y el resto o se tenían que dedicar a otros trabajos o vivían, digamos, en una situación muy, muy, muy precaria, muy, muy difícil. Después, esas fueron como las primeras. Después, como te cuento, vamos a lanzar todo esto en una publicación donde vamos a reunir un poco toda la información y vamos a levantar todas las cifras para que además otros puedan hacer sus propios análisis, ¿no? Porque nosotros vamos tomando algunas cosas que nos han interesado y nos han saltado, digamos, como cosas más complejas. Pero, por ejemplo, cuando seguimos haciendo todas estas pesquisas, digamos, y este observatorio de la situación cultural y social de las mujeres, cuando ahora entre marzo y junio estuvimos haciendo distintas actividades online, estuvimos encuestando a más de 600 mujeres. Mira, por ejemplo, si estabas con trabajo, les preguntábamos a las que se inscribían si estabas con trabajo y un 61% no estaba con trabajo, un 38% sí. Cuando le preguntábamos, además, ¿recibes remuneración por tu trabajo? Un 82% de esas mujeres no estaban recibiendo remuneración por su trabajo, y aún así un porcentaje de ese 82 sí estaba trabajando. O sea, además había un cese de percibir remuneración, porque seguramente la situación, digamos, sanitaria del país, sus empleadores o sus proyectos estaban o detenidos o simplemente no tenían la posibilidad de pagarles. Entonces nos parecía súper, súper complejo. Después, ya los últimos meses que hemos estado, digamos, encuestando, por ejemplo, a septiembre de este año, si bien cambia un poco la cifra y tenemos una diferencia de la cantidad de que recibe o no remuneraciones, que son un 70% bajo un 10%, pero si tú te das cuenta en el análisis de cuánto ganan, la mayor cantidad, el 34.5%, ganan entre 0 y 100.000 pesos, que eso no alcanzan a ser ni, ¿cuánto? En dólares. Muy poco, ¿no? ¿Cuántos dólares son para tener una idea de a 800 pesos más o menos el dólar, son como 80 dólares. Ay, yes. ¿Pero qué por mes? Por mes. Wow. Estos son promedios, ¿ah? Igual. A lo mejor hay meses que ganan más y hay meses que ganan menos, pero si tú los promedias, es eso. Entonces, si un 34% está en ese rango, que es el sueldo mínimo en Chile, es de 230.000 pesos, que son 8,816, 160 dólares, 170 dólares, están bajo, mucho más abajo del sueldo mínimo, ¿no? Sí, claro, claro. Y si tú cuentas entre la gente que gana, digamos, supongamos que desde el sueldo mínimo,
tenemos que más del 50% está bajo el sueldo mínimo. Claro, claro. Fíjate que, bueno, estoy impactada, por eso que como que no quería cortar tu explicación, pero obviamente hay muchas dudas, obviamente hay muchas observaciones y obviamente hay una necesidad, pero no sé si podríamos hablar, Marisol, de que es una problemática como global, porque no estamos hablando solamente de Chile. Ahora, yo sé que ya tienes mucho trabajo y que estás haciendo muchas cosas para tu país y para las mujeres trabajadoras de la cultura en tu país y que estás tratando de hacerlo global porque estás haciendo encuentros también a nivel internacional. Pero sí es un problema como global, o sea, son los trabajadores de la cultura, hablando en general, pues siempre han vivido ese tipo de precariedad, de falta de formalismo en esa profesión. ¿Se puede considerar la profesión artística como una profesión, o sea, como cualquiera otra, como un doctor, como un panadero, no sé? Son preguntas que te hago yo como tratando de encontrar por qué esta diferencia, pues esa falta de formalidad, porque es muy subjetivo el arte, ¿por qué? ¿Cuál es tu punto de vista? En ese sentido hay varios factores. Primero, la diferenciación entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Toda la situación europea o, no sé, en este minuto Estados Unidos porque está viviendo una precarización económica ya a otro nivel, pero bueno, la diferencia que hay entre Latinoamérica, la informalidad latinoamericana versus la situación, digamos, europea que se ha ido deteriorando con el tiempo también, ¿no? Pero que inicialmente tenía un sistema social, un sistema mucho más robusto, ¿no? Más allegado un apoyo también de los profesionales y las profesionales. Hoy en día eso está cambiando también y se ve por las políticas de los mismos países que están exacerbando sus sistemas capitalistas, ¿no? Pero en Latinoamérica hemos estado siempre atravesadas por estas precariedades sociales y políticas de los países, ¿no? Y eso de alguna manera también ha afectado a toda la fuerza laboral de los territorios. A las mujeres, más que a los hombres, y eso está ahí estamos las brechas de género, en todas las disciplinas, no solamente en el arte, porque tenemos las mujeres ganamos menos sueldos por los mismos trabajos que hacemos, eso es en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en todas partes. ¿Hay una discriminación por el género? ¿Es una discriminación? Hay discriminación con género, eso es un factor, no es el único. Luego, ¿qué pasa? Nosotros descubrimos que la mayoría de las artistas no se consideran trabajadoras, muchas de las cuales financian su vida, su arte con otros trabajos, otras áreas, ¿no? Entonces nos costaba mucho ese reconocimiento, entendernos que sí somos una fuerza laboral y que en el fondo sí tenemos derechos y tenemos deberes y que sí deberíamos tener algún tipo de formalidad en el entendido que esa formalidad está asociada de bueno, a una mejor vida, a mayor bienestar, ¿no? Pero cuando... Perdón, es que de repente se me vienen preguntas, pero me gustaría que terminaras para poderte preguntar algo. Entonces, esa situación en Latinoamérica es transversal a los países, ¿no? No tiene frontera. Podríamos pensar que Chile debiera estar menos precarizado porque parece ante el escenario mundial como uno de los países mejor posicionado económicamente, pero no es verdad. Sí es verdad que Bolivia, por ejemplo, sí está en una situación peor que la chilena, pero, por ejemplo, nuestro trabajo más directo, que es con Uruguay, nosotras podemos entender que la situación ahí es similar, ¿no? Sigue estando, sobre todo en pandemia, o sea, si los espacios culturales no están funcionando, si toda la programación con público está suspendida, es obvio que o tienes cese laboral o no estás recibiendo remuneración y además no tienes una perspectiva de futuro porque no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes si alguna vez vas a poder hacer esas actividades que hacías antes. Entonces, es muy complejo hablar de la situación porque hay un antes y hay un después. En Chile, además, atravesada por una crisis social, que está el estallido social, donde, digamos, tenemos una precarización, luego el estallido social y luego la pandemia, y nos deja en una posición del terror. Además, con una crisis política en el país y una crisis de representación del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura hoy día en Chile no está representando, digamos, a su segmento, ¿no? Porque no está llegando con ayuda, no está entendiendo lo que está pasando, no está entendiendo este nivel de precarización con un 82% del
de esta fuerza laboral que si antes tenía trabajo, hoy día no percibe remuneración. Entonces, son como multifactores. También hay una especie de autoprecarización y de no considerarse, digamos, trabajadora, por lo tanto no exigir tus derechos, o de una falta de asumir que es una responsabilidad personal también, ¿no? No solamente de un Estado, no solamente de un otro, sino que personal. Entonces nosotros tratamos de gravitar entre lo que es justicia social y una comunicación con los Estados para generar políticas sociales, pero al mismo tiempo con una visión un poco más anarca, digamos, de generar nuestras propias salidas y nuestras propias colaboraciones y nuestras propias formas de gestar red para poder compartir no solo experiencias, sino que situaciones prácticas para poder superar estas precarizaciones. Entonces, yo creo que podríamos hacer una larga lista de factores específicos para Latinoamérica, específico para Chile con este sistema, digamos, político y social y económico neoliberal, que hoy día además está cambiando, pero está cambiando con un proceso social muy, muy complejo, ¿no? Muy, muy difícil también para la gente, para las mujeres y las disidencias, pero que también tiene la luz, ¿no? de una esperanza de cambio. Entonces, en esa luz también nos subimos nosotras a la esperanza que al articularnos y al generar estas herramientas podamos construir entre todas unas posibilidades, digamos, de valoración, de reconocimiento, de autorresponsabilidad y de diálogo con quienes sea necesario, Estado, organizaciones, gobiernos, lo que sea, para que se generen políticas de equidad, de justicia social, de derechos humanos, de respeto a la madre tierra, que también son líneas transversales a nuestros objetivos de persona y de colectivas, ¿no? Y de feministas. Entonces, como es complejo situarlo en un solo camino. Entiendo que no se puede contestar con una sola frase, que hay muchos aspectos de esa falta de reconocimiento, podría yo decirlo así, de la parte primero personal, porque si el artista no se considera artista o no tiene un valor hacia sí mismo, hacia su trabajo, pues empieza desde ahí, pero también va en todos los grados, porque también no hay. ¿Existe un censo en Chile de los artistas existentes? Bueno, ese tipo de cosas. En México tampoco, en Francia tampoco. O sea, hay cosas que también tienen que ver con el reconocimiento desde el gobierno y que la sociedad, pues está liga. O sea, eso es como, en mi punto de vista, hay muchos como filtros entre el artista y la sociedad. Entonces no hay, o sea, la sociedad no puede tener tampoco, o sea, repercute entre esa mirada de la sociedad ante el artista, no hay reconocimiento, y por eso también, como te explicaba, tras bambalinas, pues son los comentarios de los padres a sus hijos de que, ¿cómo vas a estudiar artista? O sea, ¿cómo vas a vivir de eso? O sea, son detalles desde el más mínimo hasta el más máximo. O sea, es el derecho a un seguro de gastos médicos, es el derecho a la vivienda, es el derecho a un salario fijo. O sea, hay cosas que, o sea, en los valores fundamentales, de necesidades fundamentales que no se tienen. Entonces, es cierto que a mí también me despierta un decir, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué específicamente en el sector artístico? ¿Por qué precisamente hay un desequilibrio de salario entre los que les va bien, que es una minoría, y los demás no hay? Entonces, son preguntas que tenemos en común. Ustedes van muy lejos, ustedes son activas, o sea, tienen toda mi admiración, y ahí voy tratando yo también dando pasitos. Y me gusta coincidir con ustedes porque ustedes están en Chile, yo soy mexicana, estoy en París, y hay otras personas que pueden escucharlos, que pueden tener las mismas iniciativas, y esa red, esa palabra red, esa es la fuerza, Sol. Esa es, y siento que con toda la humildad, pero también con la legitimidad de decir, bueno, son iniciativas comunes, pero que esa nos puede llevar más lejos de lo que antes, o sea, de lo que podíamos haber pensado que no era posible, porque si ahorita con esta pandemia hay puertas que se cierran, los institutos, los gobiernos, que antes no daban, o sea, las políticas pobres culturales que siempre han existido, ahora todavía son más pobres. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos qué estamos esperando? ¿De quién vamos a estar esperando? Entonces, esa red, esa unión, esa para mí es la respuesta. Esa es la respuesta, y a nivel nacional y a nivel internacional, y como dices tú,
nuestra experiencia es que lo que estamos haciendo nosotras no es la única experiencia. En Argentina hay muchos movimientos que están en una lucha, digamos, de años también a propósito de las situaciones que estamos hablando, de la precarización, de la falta de reconocimiento, etcétera, también, que tiene que ver con, digamos, hacer aparecer la minoría de las minorías, y hablamos de las disidencias, etcétera. Pasa lo mismo en Uruguay, pasa en México, pasa en Perú, y por eso también estamos conectadas internacionalmente, y nuestra red no es solo de Chile, sino que es internacional, y pretende estar compartiendo estas experiencias. Y eso también es un proceso y un trabajo, porque también tiene que ver con las confianzas, tiene que ver con esta orgánica que no tiene un papel firmado detrás, sino que del conocerse, de trabajar juntas, de empezar a generar estas relaciones de amor, también de cariño, porque también, no sé, en Chile y en otros países nos hemos muy automaltratado, como mujeres, como artistas, como dices tú, y nuestra cabeza a veces se queda un poco en detención ahí, ¿no? Y como que tiene miedo de salir, cree que no es posible salir, y sí lo es. Y sí lo es porque, como bien dices tú, tiene que haber una justicia social, tiene que haber un mínimo, no podemos ser temporeras del arte, como tampoco pueden ser las mujeres del campo temporeras y trabajar solo porque se cosecha una fruta en una época del año y con eso vivir todo el año. Entonces tiene que haber un cambio, y eso yo creo que se está pidiendo en Latinoamérica, en todos los países, en Europa, en todos los países, y el sistema político-económico está ahí, digamos, ¿no?, haciendo un poco de muro de contención a esta sociedad que no está abriendo los ojos porque los abrió hace mucho tiempo, sino que está exigiendo lo que es un derecho mínimo del ser humano, un derecho mínimo humano, ¿no? Y que tiene que ser suscrito el 2021 por todos los países a nivel global, porque ya no nos sostenemos como sociedad. La madre tierra no nos va a seguir sosteniendo si seguimos abusando de la manera que lo estamos haciendo, y entonces si no cambia, no hay salida para nadie. Entonces es de las artes, es de la cultura, pero la cultura somos todos también, y la cultura somos todas las sociedades. Entonces es un cambio global, y hay que enfrentarlo, y como dices tú, también hay puertas que se abren muy luminosas y que están relacionadas con esta red, la red de redes. O sea, yo te conozco a ti, tú tienes otros conocidos, y así vamos generando formas de vincularnos. Y como nosotros entendemos también eso y no tenemos recursos, por ejemplo, cuando hacemos encuentros internacionales, apelamos a alojamiento solidario y abrimos una convocatoria para que las mujeres de ese lugar reciban a otra mujer, y entonces ya no necesitas plata para alojamiento, porque tu par, la otra artista, tiene un taller y ponemos un colchón, y ahí ya tú no tienes que gastar. Entonces, todas esas prácticas colaborativas, todas esas prácticas de apoyo de red, no necesitan necesariamente dinero para que se desarrollen, pero sí nuestros gobiernos, nuestros representantes tienen que velar, digamos, por los derechos de los seres humanos, de todos por igual, en diversidad, entendiendo los distintos contextos, y sobre todo, digamos, con equidad de género y con justicia, ¿no? Justicia, digamos, también para que las mujeres residamos sobre nuestros cuerpos, y así un montón de otras demandas del feminismo. Sí, entiendo eso que también ustedes mencionan en su sitio y en las redes, como el trabajo cultural como herramienta de transformación social. Creo que es un lema. Y me parece justo y también necesario ahora en estos tiempos. Y no se puede ligar, pues todo lo que a nivel internacional veíamos que pasaba en Chile, todas esas manifestaciones al principio de año, como dices tú, que, o sea, yo sé que está ligado y no a este tema. Entonces, quisiera que me dieras un poquito de tu punto de vista y cómo se está resolviendo, si ha cambiado algo el día de hoy en Chile. A ver, yo creo que la relación entre las artes y los movimientos sociales está muy vinculada desde siempre, porque en el fondo es una herramienta creativa que puede ocupar un espacio, ¿cierto? Un espacio público con una forma crítica, ¿no? Pero también desde el amor y desde la paz, ¿no? Nosotros, es una intervención, digamos, en un espacio público para apoyar causas sociales o causas de derechos humanos, no pretende violentar a nadie, sino que pretende, digamos, una acción concreta que esté de alguna manera visibilizando una problemática, y por lo tanto es necesario en todas estas instancias, digamos, de visibilizar la problemática en sí, que en algunas partes no se tiende a pensar que las manifestaciones son más bien violencia contra un otro,
pero los movimientos culturales estamos al frente de esas manifestaciones porque queremos demostrar que la justicia social y la justicia de los derechos humanos se logra con amor también, con cariño, con creatividad, y es una herramienta muy poderosa de visibilizar y llega hacia muchas personas, y además se genera en estas formas creativas colectivas, donde todas y todos somos llamados a participar porque es una forma de decir lo que sientes, lo que te pasa, lo que estás observando en tu entorno, pero desde el amor, ¿no? Desde el cuerpo, desde el posicionamiento en un espacio público como un derecho humano de poder decir lo que sientes, lo que te pasa, poder declamar, digamos, hacia el colectivo, hacia la sociedad, que hay injusticias y que esas injusticias, todas, como ciudadanas, como artistas, debemos estar vinculadas a que se cumplan, ¿no? Exigiendo a que quienes nos representan realmente representen estos lineamientos que son mínimos, porque tampoco estamos despidiendo que grandes cosas, ¿no? Sino que lo mínimo, básico, justo, básico y digno, ¿no? Un concepto que aquí en Chile se ha acuñado mucho y que transformó un espacio público primordial, digamos, la plaza con un nombre X, en la plaza de la dignidad, porque en el fondo es exigir la dignidad de los pueblos. El reconocimiento de los pueblos ancestrales, el reconocimiento de ese valor primordial, ¿no? Que en Latinoamérica ha costado mucho, que es muy diferente a la situación que pasa en Europa. Tenemos, por ejemplo, compañeras en Dinamarca que nos dicen qué diferente es la situación del feminismo acá en Dinamarca versus en Latinoamérica, donde ustedes están peleando con un femicidio diario en tu comunidad. Porque aquí todavía no existen formas de frenar esa violencia, no solamente institucional, sino que esa violencia entre los géneros, ¿no? Entonces es difícil hablar, digamos, de equidades en cuanto a trabajo, a lo laboral, no sé qué, cuando tú estás viviendo en un territorio que desaparecen las mujeres todos los días, que hay tráfico de mujeres, que hay femicidios todo el tiempo. Entonces, qué importante, digamos, ellas nos decían, comprender nosotras la situación que se vive en Latinoamérica, que es realmente dramática versus a las realidades de los países que algunas cosas ya las tienen un poco más contenidas, ¿no? Siendo que pasan cosas complejas igualmente, ¿no? Y que hay diferencias, digamos, en las relaciones y hay brechas de género igual. Y se siguen exigiendo derechos mínimos humanos, ¿no? Para las mujeres y sobre todo para las disidencias y las minorías y para migrantes. Pero claro, están esas cosas, ¿no? Que son realidades mucho más duras, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Bolivia, en México, que es una realidad de todos los días enfrentarse a la injusticia social, a las diferencias de género, etcétera. ¿Sabes qué? Me resulta muy interesante esa despertar de conciencias y siento que empieza desde ahí, o sea, de la conciencia. Tú hablabas del amor y yo creo que definitivamente es la base, pero también la conciencia es pues se basa también, del amor también basa la conciencia y una conciencia de decir, o sea, hasta aquí. Y siento que son pequeños cambios que vienen de uno, individuales, que puede ser que si uno se despierta esa conciencia, no va a poder dejar que sucedan ciertas cosas en su vida profesional o personal y de ahí puede ser que un cambio se despierte otro. La despertar de conciencia empieza con una persona que cambia una situación y que poco a poco hace que la persona que está enfrente también, ok, ya no se deja, o sea, ese ya no dejarse. Porque es cierto, o sea, no somos ni objetos, no somos todo eso que siento que no podemos esperar todo del gobierno, no podemos esperar todo de una cultura como que, o una tradición que siempre ha estado. Yo te puedo decir, yo soy mexicana, o sea, el machismo está al orden del día. Las mujeres en la tele están desnudas presentando la temperatura o el clima. O sea, son cosas que nos han impuesto las telenovelas, que son un drama total, que pegan y no sé qué, el que lloreo y que tú me haces sufrir, ese es el amor. O sea, son cosas que van desde los pequeños detalles y códigos sociales lo más mínimo posible. Creo que lo tenemos impregnado en la sangre o no sé de dónde. Y nuestros hijos
Bueno, ahorita no, pero nuestros hermanos también, y nuestros padres también, y nos educaron según ellos estaban educados. Entonces es una cadena que nosotros podemos tener la responsabilidad de que despertando esas conciencias, cortamos la cadena, y es ahí las nuevas generaciones, es importante cuando vemos en la tele que hay miles de mujeres luchando por derechos básicos, como dices tú, pues también está despertando conciencia. A lo mejor la persona que está viendo la tele, que está viendo que hay gente que está luchando por sus derechos y que es un modo de dar el ejemplo. O sea, no podemos irnos caso por paso, pero oye, es demasiado, es algo, es un trabajo que definitivamente, o sea, es muy oportuno. Es oportuno. Y de hecho, no sé cómo empezó, porque si fue en Chile o si fue, de repente todos se dieron que en muchas partes del mundo estaban las mujeres también luchando. O sea, no, ya no más, ya no se puede, no hay tolerancia, cero tolerancia, pero es de la justicia y en todos los aspectos que toca la mujer, en el trabajo, en la relación, en la familia, en su visión ante la sociedad. Entonces, sí, es verdad, estamos hablando del artista, pero antes del artista está la mujer. Sí, y como dices tú, es algo que claro, que es un despertar de conciencia global, que está asociado al sufrimiento que le hemos causado a la naturaleza también. Las mujeres estamos conectadas con la tierra, de alguna manera, ¿no? En el mismo sentido o sea, en varios sentidos. Los seres humanos estamos conectados con la tierra, entonces cuando vemos un desequilibrio en todos los aspectos, no solamente en los aspectos sociales, políticos, económicos, territoriales, sino que también en la naturaleza, entonces tú dices, esto, o sea, ya no me puedo seguir tapando la vista, esto está colapsando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué le vamos, o sea, ya esa pregunta de qué le vamos a dejar, le dejamos ya el desastre, ¿no? Pero algo hay que hacer, ¿no? Y va por estas acciones colectivas, este sentir colectivo, esta manifestación colectiva también, ¿no? En todos los espacios, en tus espacios íntimos, como dices tú, y en tus espacios públicos. Entonces, como una acción política, los y las artistas somos políticos, desde que estamos haciendo críticas sociales, de que estamos observando nuestro entorno, y la política no solamente, digamos, es hacerlo en un Senado, en una acción, digamos, de leyes, ¿no? Sino que es como si tú, un cambio de conciencia en todos los aspectos, que atraviesa todas las situaciones, ¿no? Que equilibra también estos opuestos que están en tensión, que generan violencia, porque finalmente yo creo que las mujeres y la disidencia y las minorías, que lo que queremos es que haya un equilibrio, y que ese equilibrio sea armónico, y que nos dé un sustento básico en un mundo tan rico, en esta casa que tenemos, digamos, en este platillo, esta esfera voladora por el universo, ¿no? Que es la única que tenemos, porque por más que pensemos que vamos a ir a Marte, no sé qué, no sé cuánto, esto es lo que tenemos, y esto es lo que no estamos cuidando. Si no cuidamos a la madre tierra, no nos estamos cuidando a nosotros mismos, no vamos a tener conciencia social tampoco. Entonces todos unidos, somos artistas, somos precarizadas, pero también somos seres humanas, y estamos en una tierra que nos está pidiendo a grito que compensemos nuestra mente con nuestro cuerpo y nuestro corazón, si eso es lo que está pasando, porque la política es puramente, y está llegada a sistemas neoliberales de extractivismo, de colonización constante hacia los territorios, hacia las personas, que violentan los cuerpos, no solamente, digamos, el femicidio, sino que violentan constantemente los territorios, el cuerpo de la madre tierra, nuestros propios cuerpos, nuestras propias herencias, nuestras culturas. Entonces, de ahí, como dices tú, es insostenible, y eso no pasa aquí en Chile, pasa en todos los territorios, en todas partes. Hace unos días veíamos a Polonia, las mujeres de Polonia, manifestándose por sus derechos básicos de un aborto libre, y eran miles, siendo uno de los situaciones, digamos, de los países con cierta rigidez, ¿no?, de apertura hacia estos temas. Claro. Que es lo que pasa en Chile también, ¿no? Que ha sido muy difícil ese diálogo, porque también hay sistemas religiosos, sistemas que nos tienen en estas esclavitudes, ¿no?, de conciencia, y que eso es lo que queremos abrir. Ya no somos esclavas de conciencia, somos libres de conciencia, por lo tanto tenemos que estar al frente del movimiento y liberar a todas, a todos, a todes. Exacto, no, sí, es cierto, hay una palabra que me parece también justa, es el equilibrio, y definitivamente cuando hablas del planeta, hablas de la ecología, y pues
tiene que ver con el equilibrio. Y definitivamente cuando también hablas de acción, me gustaría pues terminar esta plática, Sol, con acciones. Me contabas que el encuentro internacional sigue en México. ¿Nos puedes contar un poquito más? Que me interesa mucho también. Sí, tenemos la idea y la añoranza, nosotros siempre tenemos la meta de encontrarnos cada 2 años, porque en el fondo nos encontramos un año, trabajamos en nuestros territorios y volvemos a encontrarnos para evaluar, para tomar nuevos caminos y para conocer a otras, ¿no? Abrir la red a que se puedan allegar otras mujeres, otras disidencias y poder seguir creciendo en esta reflexión conjunta. Entonces la idea es irse a México, a Ciudad de México, estamos con algunas colaboraciones, tenemos compañeras que están en el territorio apoyándonos, pero el problema son los espacios culturales para acoger estas instancias que todavía están y algunas fronteras están cerradas entre países, todavía no sabemos si van a poder hacer realmente actividades presenciales, porque la idea es que esto es como viajamos todas hacia un territorio, habitamos ese territorio por unos días y generamos varias actividades, no solamente reflexión hacia adentro, digamos, no solo un encuentro de charlas y conferencias, sino que también acciones colectivas en los espacios públicos, también compartir la experiencia artística de otras colectivas y compañeras que generen instancias, digamos, para que podamos compartir música, arte, lo que sea. Entonces son actividades que además involucran a todas las comunidades que puedan estar cerca del lugar donde se desarrolle. Entonces ha sido bien complejo pensarlo, pero hemos estado en contacto, digamos, por ejemplo, con el Centro Cultural de España en México, que acogería la instancia idealmente en sus instalaciones, y luego tenemos que ir pensando cómo financiamos el viaje de las otras compañeras, porque el viajar a México no es barato, y viendo cómo cada territorio puede armar comitivas y generar recursos para esas comitivas, y es un arduo trabajo que se da y con todas las dificultades, digamos, del COVID, no ha sido fácil visualizarlo. Pero no nos quedamos ahí, nos encontramos regularmente en formatos virtuales y hemos tenido ya varios encuentros este año. El último que hicimos un encuentro de músicas en red, que se desprende de gestoras en red, pero son solo específicamente del área de música, porque ahí estamos trabajando leyes de cuotas para políticas públicas. Pero como te contaba también, estamos al mismo tiempo en lo concreto, a punto de lanzar esta investigación con todo el dato duro de las investigaciones que hemos hecho, y estamos abriendo esta plataforma virtual para generar este catálogo de trabajadoras de las artes y las culturas, que en su segunda etapa pretende ser una bolsa de trabajo y empezar a generar como un e-commerce justo, con el concepto del comercio justo de la ecología, pero el comercio justo en las artes y las culturas, que podamos hacer una observación, digamos, de los sistemas de contratación, de que se apeguen a buenas prácticas, a respeto, y que se generen las herramientas, digamos, entre las relaciones laborales que tengan que generarse, y para eso hay que ir creciendo en comunidad. Tenemos que generar este gran catálogo para luego reconocernos entre nosotras, y eso no es a nivel nacional, es abierto, es internacional, y lo mismo que te iba a comentar, las encuestas en esas últimas que te mostré, no solamente es nacional, también es internacional, hay chicas que postularon de distintos países de Latinoamérica a las actividades, entonces como una radiografía latinoamericana un poco, ¿no? Entonces esas son nuestras líneas de trabajo concretas. El próximo año tenemos planificadas actividades en Chile, que tienen que ver también con revisar críticamente el concepto de las industrias culturales, porque ahí también se genera mucha precarización a partir de conceptos que a veces no son tan reales, o que hay segmentos o partes, digamos, de la cultura, como por ejemplo los artistas visuales, donde es muy difícil hablar de una industria cultural, los circuitos son muy acotados y el comercio digamos, la relación comercial del artista visual es muy mínima, son muy pocos los que llegan a generar circuitos de venta, ¿no? Entonces, la idea es proponernos una instancia el próximo año de encontrarnos para reflexionar sobre eso también. Y siempre estamos generando también instancias más activistas, de encontrarnos con otras mujeres y generar en espacios públicos algunas acciones que tienden también a hacer visibilización de los problemas, sobre todo con los derechos humanos de los pueblos originarios, que a nosotros, con las que hay muchas compañeras que pertenecen a los pueblos originarios, y nos interesa también apoyar, ¿no es cierto?, los procesos de
digamos, de visibilización de sus problemáticas, que en Chile son muy complejas. Hay un territorio, la Araucanía, donde se vulneran los derechos no solo de las mujeres, sino que de los niños. Entonces, estamos muy pendientes de eso y también de la situación ecológica del país, siendo un país, Chile, tan diverso ecológicamente, está muy atravesado por la mega industria y por los intereses internacionales, extractivistas, y nuestras comunidades tampoco ya están dispuestas a someterse a ese modelo, por lo tanto también estamos apoyando algunas de esas causas y todo eso se hace a través de la creación y de la acción conjunta, digamos, entre varias colectivas de mujeres.